tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la señal de la red Advenir Internacional. Vamos en esta ocasión a dar inicio a un nuevo segmento, a un nuevo programa. Esto debido a que nos han llegado o nos llegan, en todo caso, constantes preguntas, dudas de parte de nuestros amigos televidentes. Muchos de ellos intentamos responderlos en algunos espacios, pero no siempre son específicos. Entonces hemos decidido crear este espacio. Este espacio se va a llamar Dudas y Respuestas. Vamos a tener varios invitados que van a directamente responder a las preguntas e inquietudes que nos envían vía email, vía mensajes, todos nuestros amigos televidentes. Así que bienvenidos una vez más a este espacio de dudas y preguntas. Hoy día tenemos un invitado especial, nos visita desde la República del Perú, desde el vecino país, nuestro querido hermano Miguel Ortiz. Pero antes de presentarlo, voy a presentar a mi colega, Daniel Primera. Él va a ser parte también de este equipo y juntos vamos a desarrollar este programa. Pastor Miguel, bienvenido. Gracias una vez más por estar en este lugar con ustedes. Ha estado participando en muchos programas ya aquí en la red Advenir. Amén. El pastor es líder de una iglesia y se llama Iglesia Pentecostal Mensaje Fiel. Usted lidera eso. Muy bien. Bueno, quizás a nuestros amigos seguidores de la red Advenir les llama la atención porque él es pastor pentecostal, de la iglesia pentecostal. Y entonces, en ese sentido, él va a responder muchas preguntas, va a responder preguntas sobre diversos aspectos hoy día, pero vamos a comenzar con un tema que muchos de nuestros amigos oyentes que no son adventistas, son evangélicos y muchos nos siguen y nosotros los respetamos y también, por supuesto, agradecemos por seguirnos. Ellos han escrito en nuestras redes sociales, siempre escriben y nos mandan mensajes. Entonces tenemos muchas preguntas de parte de ellos para el pastor Miguel. Entonces vamos a hablar hoy día sobre el Shabbat, el sábado. ¿Por qué dicen, después de algunos programas que hicimos con el pastor, algunos preguntan, pero el pastor no respondió a este versículo, el pastor no respondió a esta duda? Entonces, Daniel, tenemos varias cuestiones para pasárselo al hermano. Sí, la temática va a ser de que vamos a presentarle al pastor, siendo pastor evangélico, él ya conoce esos argumentos que le vamos a presentar, pero para que las personas o los oyentes, tal vez los hermanos feligreses de otras denominaciones, puedan entender lo que dice la Biblia acerca del sábado. Exacto. Y el domingo. Lo que el pastor va a hacer es responder la posición que nosotros vamos a colocar en el sentido como de lo que un hermano evangélico lo haría. Exacto. Presentar los versículos, las preguntas en este caso, acerca del domingo. Exacto. Y él va a decir bíblicamente cuál es el día de reposo. Claro, pastor, hay muchos de sus hermanos también mandan este tipo de preguntas, ¿no? De la línea pentecostal, de los bautistas, de las asambleas de Dios nos escriben, incluso los testigos de Jehová. Muchos nos miran, un saludo cordial para todos ellos. Y ellos mandan algunas preguntas y dicen, ¿y por qué el pastor no responde este texto? Entonces hemos recogido todo eso y se lo vamos a pasar ahora. Amén. Bueno, comencemos, Daniel, a ver ¿cuál es una de las preguntas que podemos hacer? Yo tengo aquí uno, a ver, o si tienes uno acá. Ahí, por ejemplo, muchos que consideran actualmente el domingo como un día santo, como día del Señor. Aquí tengo algunas preguntas, te puedo decir, argumentos, que utiliza mucho el mundo evangélico. Y tú sabes que el mundo evangélico incluye tanto pentecostal como también bautista, entre otros. Porque es la misma postura acerca del día de reposo. Dice, ¿a quién fue dado el mandamiento de guardar el sábado? ¿A quién? Ahora, mira el versículo que utilizan. Dice, con referencia a los 10 mandamientos, la Biblia dice, Deuteronomio 5, de 2 al 4, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Dice, con nosotros, con el pueblo de Israel. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Y Éxodo 31:16 dice,
Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Entonces, los hijos de Israel. Muy bien, la pregunta está muy clarísima. En la Biblia vamos a encontrar que el texto está diciendo que Dios le dio el sábado a Israel. Muy bien. Hay que considerar un punto importante. El sábado no vino solo, vino acompañado de 10 otros mandamientos. Es curioso, pero solo cuando se trata del sábado decimos que es para Israel. Pero los otros 9 mandamientos sí lo tomamos como si fuera para nosotros. Si Dios le dio a Israel 10 mandamientos, ¿por qué nosotros tomamos como 9 para nosotros? Y al mismo tiempo queremos alegar que ese sábado solo es para Israel. Estaríamos diciendo que 9 son para nosotros más 1 para Israel. Los 10 mandamientos Dios le dio a Israel porque era su pueblo. ¿Por qué era su pueblo? ¿A qué pueblo le tenía que dar? ¿Qué tendría que dar? ¿Con quién hizo pacto? Con su pueblo, Israel. Entonces Dios le tiene que dar leyes a su pueblo, porque ningún pacto no incluye leyes, tiene que incluir leyes. Ahora, en el contexto del pacto, Dios le dio el Shabbat a Israel en medio de 10 mandamientos, como te digo. Pero nosotros cuando vamos a Génesis capítulo 2, encontramos que Dios santifica el sábado, el séptimo día, pero no hay ahí ningún Israel presente. Israel aparece 2445 años después, y ese Shabbat que fue santificado en la creación, Dios le da a su pueblo porque sencillamente ellos llevaban la genealogía de Jesucristo. Esto lo encontramos desde Génesis capítulo 3:15 en adelante. En el libro de Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. La palabra griega ahí es andropo, refiriéndose a ser humano, no sencillamente identificando a un pueblo. Ahora, para ir concretamente a tu pregunta, si Dios le dio el sábado solamente a los judíos, ¿por qué en Isaías 56 Dios dice: bienaventurado el extranjero que guarda mi sábado? Porque todo extranjero o gentil que creía en el Dios de Israel y quería formar parte de Israel, del pueblo de Dios, mejor dicho, de entrar en su pacto, lo que hacía era circuncidarse y entraba al pueblo. Este gentil llegaba a formar parte del pueblo de tal manera que la misma ley aplicaba tanto para el gentil como para el judío. De tal manera que Dios no le dio leyes ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento a los gentiles. Dios hizo pacto con los judíos. Tanto el primer pacto fue con los judíos, tanto el antiguo pacto fue con los judíos. Todo aquel que va a guardar los mandamientos de Dios es aquel que se integra al pueblo de Dios. ¿Me explico? Y yo tendría que decir esto. Mira, por ejemplo, en todas nuestras iglesias evangélicas tenemos como vigente el diezmo. ¿Está claro? Tendríamos que preguntarle: ¿a quién Dios le dio el diezmo? La respuesta es obvia: a los hebreos, a los judíos. ¿Y por qué no decimos nada ahí? Si le dio a ellos y en el Nuevo Testamento no hay ninguna orden que lo haya dado a los gentiles, ¿por qué alegamos que eso también es para nosotros? Si es que en realidad solamente fue dado a los levitas. La misma aplicación iría. Entonces, aceptan ellos un mandamiento que Dios le dio a su pueblo porque se consideran el pueblo de Dios. Si ellos no se considerarían el pueblo de Dios, no tendrían esa ley. Por lo tanto, ellos de una manera inconsciente están diciendo: si Dios le dio los mandamientos a los... No, Dios no le dio el sábado nomás, le dio toda la ley. Toda la ley. Y dentro de esa ley estaba el diezmo, la primicia, estaban el no te pongas ropa de hombre, no te pongas ropa de mujer, pero todos esos mandamientos lo hace hoy la iglesia evangélica. Entonces, tendríamos que usar el mismo razonamiento. Si Dios no le dio a ellos, o si Dios le dio a ellos esas leyes, ¿por qué nosotros lo guardamos? Por una razón: porque somos el ADN, el pueblo de Dios, que hemos entrado al pacto que Dios hizo con Israel. Ahora, pastor, sí, yo tengo una pregunta en relación a eso. Antes de esto, para cerrar entonces, el sábado entonces no nace en el Sinaí. No, para nada. Ahí, como usted bien lo dijo,
en la creación. Hay una cosa importante. Ajá. Esta es una pregunta que yo me hice también en lo personal. Si el sábado, cronológicamente, ¿cuándo fue bendito el sábado? Ujú. En Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3, que es en la creación, o cuando Dios saca a Israel de Egipto, que fueron 2445 años después. Tendríamos que ver, esta es la pregunta, y que cada uno se responde en casa. ¿Desde cuándo el Shabbat fue santo? Claro. Ahora, si fue santo desde que Dios lo santificó en Génesis 2, del 1 al 3, entonces quiere decir que desde ahí tiene que ser observado, porque es santo. Ujú. O Dios lo santificó aquí y no fue santo hasta 2400 años después. Sería incoherente decir eso. Claro, y como usted bien dijo, ahí no había hebreos, no había judíos, estaba la humanidad representada en Adán y Correcto. Eva. Okay. Correcto. En ese contexto yo tengo una otra pregunta que nos llegó. Dice, si bien el pacto fue hecho con la nación de Israel, significa que la obligatoriedad en relación al pacto era para ellos. Para el resto era libre, o sea, ellos eran libres de elegir obedecer o no, pero no podían ser condenados, así como un israelita, porque más adelante en Éxodo 31 dice que cualquier israelita que no respete mis leyes será condenado a muerte. Mira, vamos a decir lo siguiente. La palabra gentil en el hebreo significa fuera de pacto. Alguien que estaba fuera del pacto. Vamos a poner como ejemplo a Israel y a Egipto. ¿Está claro? Sí. Dios hizo pacto con Israel. Y al que le tiene que dar leyes, Dios es a su pueblo. ¿Me explico? Y el que tiene que obedecer sus mandamientos es Israel. ¿Me explico? Entonces Dios tiene que darle todas las leyes a Israel. Ahora, cualquier extranjero no podía entrar al pueblo de Dios, sí. Pero él tenía que circuncidarse, que era la señal de aceptar el pacto. Y estas mismas leyes que Dios le dio a su pueblo también pasaban para él. ¿Me explico? Claro. Entonces, cuando viene el nuevo pacto, Dios hace pacto también con la casa de Israel y con Judá. No hace pacto con gentiles. De hecho, yo voy a dar un reto. La mayoría piensa en la iglesia que Dios hizo pacto el primero con Israel y que el segundo pacto lo hizo con los gentiles. Los gentiles. Y eso es mentira. Jeremías 31 dice, vienen días que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, no con los gentiles hizo pacto, porque los gentiles estuvieron fuera del pacto. Ahora, nosotros entramos al pacto, al nuevo pacto que Jesucristo hizo con Israel, es creyendo en el Mesías. Al entrar, estamos entrando al pacto que Dios hizo con un pueblo, del cual venimos a formar parte, y todas las promesas y las leyes que Dios le dio a su pueblo vienen a formar parte mía. Por ejemplo, yo aquí en Bolivia no puedo decir, yo quiero vivir en Bolivia, pero quiero regirme bajo las leyes de Perú. Sería incoherente. Al entrar a Bolivia, yo tengo que, y si tengo una nacionalidad boliviana, tengo que acatar a las leyes de Bolivia. ¿Me explico? Claro. Por lo tanto, todo gentil dice, yo quiero entrar al pacto, pero no quiero guardar las leyes de Dios. Pero es que todo aquel que entra tiene que guardar las leyes de Dios, porque Dios le dio leyes a su pueblo. No le dio al pagano las leyes, sino para su pueblo. El que quiere vivir dentro del pacto, violando los principios de la ley, es como querer vivir en Bolivia, violando las leyes de Bolivia. Pero sería un desorden. Claro. Ahora, pastor, ¿con qué intención cree usted que Dios le da la ley a Israel? ¿Para su bien o como una carga? Mira, el pueblo de Israel estuvo más de 400 años en Egipto, Ajá. ¿verdad? Esclavos por el faraón. Y hay mucha gente que cree que Dios le sacó de la esclavitud de faraón para llevarlo a esclavizarlo él. ¿Me dejo entender? Y Dios nunca dio las leyes como para esclavitud, sino dice las leyes son leyes de libertad. Por eso David decía, en libertad vivo, porque he guardado, ¿qué cosa? Tus mandamientos. Entonces, las leyes o los mandamientos de Dios nunca han sido para esclavitud, han sido para la vida de libertad del hombre. Y todo aquel que está obediente a la ley, según la Biblia, tiene bendición. ¿Me explico? Dios no puede sacar de la esclavitud para esclavizarlo él. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que, hablando de las leyes de esclavitud, pero esas leyes de esclavitud no son leyes de los mandamientos del Señor, sino son leyes que los fariseos habían agregado
que de hecho esclavizaban al pueblo. Y Jesucristo en Mateo 23 les dice, ustedes atan cargas pesadas y ustedes mismos no las pueden llevar. Poniéndolos sobre los lomos de otros. Esas eran leyes que agregaron a las leyes originales, del cual sí eran un yugo de esclavitud que no pudieron guardar vuestros padres. Lo menciona el Nuevo Testamento, refiriéndose a esas leyes. Muy bien. Hay otra pregunta que los hermanos del mundo evangélico también se dice, bueno, ¿para cuánto tiempo había de durar el mandamiento de guardar el sábado? Entonces ellos dicen que a veces en el Antiguo Testamento, para siempre, significó todo de un tiempo específico o por una dispensación. Por ejemplo, dicen Génesis 17:13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, si la circuncisión es por pacto perpetuo, ¿por qué no nos circuncidamos hoy día? Sí. Dicen que el sábado entonces se debe guardar para siempre, pero mientras duraba el pacto, el antiguo pacto con Israel. Entonces, si guardas el sábado, ¿por qué no te circuncidas ya que dice que es perpetuo? Claro, la misma pregunta me llegó a mí, decía, ¿ese término perpetuo es relativo o absoluto? Muy bien, cuando nosotros vamos a la Biblia, porque la Biblia se escribió en hebreo, no en el Antiguo Testamento, no se escribió en español. Entonces, para nosotros la palabra perpetuo es para siempre. Nuestra mente perpetuo es sin fin, ¿verdad? Pero en el pensamiento hebreo, la palabra perpetuo o eterno es olam, que no siempre quiere decir eterno, pero en muchos casos sí quiere decir eterno. Hay que ver el contexto a qué se refiere, si es eterno de eterno o eterno hasta que dure el pacto, podríamos decirlo así. Por ejemplo, dice la Biblia en el Antiguo Testamento que uno debe circuncidarse y esa orden es por estatuto perpetuo. Todos sabemos que nadie es circuncidado aquí. ¿Por qué no nos circuncidamos y dice perpetuo? ¿Verdad? Por la sencilla razón de que era sin interrupción hasta el tiempo señalado. Ahora, respecto a los sacrificios de animales también dice por estatuto perpetuo, ¿verdad? Pero sabemos que nadie sacrifica animales, aunque en Perú hay un movimiento que se llama la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto, el cual sacrifica animales basado en ese texto. Pero ellos dicen, aquí dice perpetuo y se acabó. Quiere decir que hay que seguir sacrificando. Pero todos entendemos que Hebreos nos habla del fin de los sacrificios de animales y no más vamos con eso. Entonces vemos ahí que la palabra perpetuo es sin interrupción hasta que se venga el cumplimiento del tiempo para eso. Pero también podríamos decir que la palabra perpetuo, por ejemplo, hablando del amor de Dios, el amor de Dios es eterno, perpetuo. No podremos decir que el amor de Dios es simplemente temporal, hasta un tiempo señalado, ¿verdad? La misericordia de Dios para siempre es su misericordia. No podríamos decir que la misericordia de Dios tiene un límite de tiempo, no, es para siempre, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al contexto, y cuando la Biblia nos habla del cuarto mandamiento, nosotros entendemos por lo menos que aquí en la tierra no ha sido caducado. Ahora, la Biblia en el libro de Isaías 66, 22 y 23 nos habla de que en la tierra nueva inclusive será un día de reunión, Isaías 66, 22 y 23. Entonces nos cambia la mentalidad de que ese perpetuo sea hasta la cruz, sino que va más allá de eso, por la sencilla razón de que los hermanos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, nunca pensaban que el Shabbat había quedado clavado en la cruz. Porque ¿acaso ellos no leyeron la palabra perpetuo? Sí la leyeron, entendieron que ese perpetuo no señalaba para los 10 mandamientos, por así llamarlo. Y si el sábado quedó en la cruz y no es perpetuo, ¿qué hacemos observando en la tierra nueva? ¿Qué va a hacer la iglesia observando en la tierra nueva si se supone que ya quedó en la cruz? ¿Verdad? Aquí también, por ejemplo, ellos dicen que así como en Éxodo 31, 16, se dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Entonces, si la circuncisión, pacto perpetuo significa temporal hasta cierto tiempo, entonces quiere decir que el sábado también. Por eso te digo, si es que el sábado hubiera quedado igual que la circuncisión, los primeros cristianos no lo hubieran hecho.
aunque los cristianos del siglo II ya no se circuncidaban, y aunque Pablo ya no enfocaba a los gentiles la orden de circuncidarse, y aunque la iglesia hace el concilio en el 49 y dice que la circuncisión no va más allá, entonces, ¿por qué entonces tenemos registro bíblico e histórico de que la observancia del sábado continúa? Y hasta que se armaron concilios en el siglo IV para quitar lo que todavía se continuaba, por la sencilla razón de que ellos entendían que uno es perpetuo hasta el pacto terminado y el otro es perpetuo hablando de no finalizar. Si no, sería incoherente ver a los hermanos del segundo o tercer siglo guardando el Shabbat, si ya quedó perpetuo, aunque ellos no se circuncidaban, pero al mismo tiempo creían que el cuarto mandamiento es vigente, dando a entender en registro histórico de que uno era perpetuo de perpetuo y el otro no era perpetuo de perpetuo, por los registros bíblicos e históricos que tenemos, como la observancia también del cuarto mandamiento en el futuro, en la futura tierra nueva, podríamos llamarlo así. Bien, estamos con el pastor Miguel Ortiz. Cualquier duda o consulta, alguna pregunta desde su parte, por favor escríbanos a estos números que están en pie de pantalla. Si es para el pastor o para otra situación, usted puede escribir. Nosotros vamos a seleccionar las preguntas y en un programa determinado vamos a responder a sus preguntas con seguridad. Bueno, pastor, hay una pregunta que nos hicieron llegar. Dice, el Shabbat de Génesis 2 y de Éxodo 20, 31 y todo, simbolizaba reposo, descanso. Entonces dice, en el Antiguo Testamento ese Shabbat, ese descanso era el séptimo día. Después del día viernes, después del día sexto, venía el sábado, era un Shabbat. Pero después de la resurrección de Cristo, los cristianos pasan a hacer un Shabbat, un descanso, el primer día de la semana. Él dice, no quebrantamos ningún mandamiento, porque el mandamiento dice 6 días vas a trabajar y el séptimo vas a reposar. Ya, entonces ellos dicen simplemente, ok, nosotros vamos a reposar el día siguiente, que seguimos haciendo un Shabbat, seguimos reposando. ¿Qué responde a eso? Porque hay muchos, eso es lo que muchas denominaciones sustentan y este amigo oyente también lo está expresando, ¿no? El problema permíteme ver si capté bien la pregunta, pero el problema con ese argumento es que mucha gente dice, cualquier día yo puedo descansar y es mi Shabbat. O sea, si el mandamiento dijera, acuérdate de un día para descansar, yo escogería el día que quiero, usted también y usted también, y no habría ningún problema. Pero el mandamiento no dice, acuérdate de un día para descansar, sino dice, acuérdate del séptimo día, y el séptimo día es el que recibe santificación, es el que recibe la orden de bendición y es el que recibe la orden de ese día descansar. Entonces, si Dios ya señaló un día, no puedo yo tomar mi propio día. En este caso, los que dicen el domingo es mi día de descanso, es un día que ellos eligieron, pero no es el día que la Biblia dice. Esa es la diferencia en los que creemos que Dios escogió un día y en los que creen que pueden escoger su propio día, alegando que todos los días son del Señor. Si todos los días Dios los creó, sí, pero de esos todos los días, 6 le dio al hombre y uno dijo, es mi día, día de Jehová. Por lo tanto, hay un día de Jehová y 6 días del hombre. No digo que esos 6 días hay que olvidarnos de Dios. Digo que todos esos días son días de buscar a Dios, pero al mismo tiempo se trabaja y que el séptimo día es día de Jehová, es un día que busco a Dios dejando de trabajar en descanso. Ahora, de acuerdo a eso, también los hermanos de las iglesias del mundo evangélico, bueno, y repito, de todos los que observan el domingo, ¿no? Que ahí entra también los bautistas de otras denominaciones, ellos dicen, por ejemplo, también, bueno, entonces, ¿por qué los discípulos se reunían el domingo? Por ejemplo, Hechos 2, 1 al 3, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2, 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Entonces, ahí mismo en esos
primeros capítulos de Hechos, dice que se reunían el primer día de la semana. Muy bien. Cuando nosotros vamos a Hechos 2, dice que estaban todos unánimes juntos ese día. Pero no es que ellos estaban celebrando el domingo como el día de santo o bendito. No. Uh-huh. Hay que entender que lo que ellos o los que se habían reunido ese día era justamente para celebrar una fiesta establecida en el Antiguo Testamento que se celebraba 50 días después del día de primicias. Ese día se le conocía como el día de Pentecostés, que podía caer en cualquier día de la semana. Y por coincidencia, ese día cayó en domingo. Ellos no dijeron, bueno, vamos a reunirnos porque hoy es domingo. No, ellos, en su mentalidad de ellos, hoy es Shavuot, Pentecostés. Fue en ese día de Pentecostés que Dios dio lo que es el Espíritu Santo, ocurrió el descenso del Espíritu Santo, pero en la mente del que estaba reunido ahí no es porque estamos observando el domingo, sino ellos estaban guardando una fiesta, como te digo, la fiesta de las semanas o el Pentecostés en el Nuevo Testamento. Nada que ver con eso. Con referente al otro punto que dices, los judíos, como citaste Hechos capítulo 2, que todos los días ellos estaban en el templo. Sí, los primeros días, cuando vino el descenso del Espíritu Santo, vendieron sus propiedades y mientras había ese dinero que uno y el otro vendía, todos los días ellos estaban alabando a Dios en el templo y todos los días estaban enfocados en eso. Pero eso solamente duró un tiempo. No fue que toda la iglesia y todos los días permaneció siempre así. No. Entonces, sí, porque ellos guardaron todos los días, tengo que decir que el domingo es pecado guardarlo. De hecho, yo les voy a decir una cosa. La palabra guardar no significa reunirse 2 o 3 horas. La palabra guardar es que en ese día tú dejes de trabajar. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de esto, ningún evangélico guarda ningún día, por la sencilla razón de que tienen un culto dominical de 2 horas y luego salen a sus actividades normales. Y ellos dicen, nosotros guardamos el domingo. No guardan ningún día. Otros dicen, nosotros guardamos todos los días. No guardan todos los días, porque si guardarían todos los días, tendrían ellos que cerrar sus negocios y sus tiendas y dejar de trabajar todos los días, y nadie hace eso. Ahora, ellos asocian guardar con asistir a la iglesia. Ellos piensan que guardar es simplemente ese día asistir a un culto. No, una ceremonia guardar religiosa. en la Biblia era dejar de trabajar. Exacto. Simplemente. Pero no existe ningún verso, aparentes versos sí existen, pero no existe ningún verso donde diga que los cristianos del primer siglo guardaban el domingo como si fuera el Shabbat. No, lo único que vamos a encontrar es que ellos hacían la cena del Señor, que era algo diferente a la observancia del cuarto Y es mandamiento. justamente eso que quería también mencionar acá. Uno de los oyentes pregunta, ¿qué dice el pastor respecto a 2 Corintios 16:2, donde los discípulos, dice, cada primer día de la semana, Pablo en todo caso, aconseja que cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces recolectas? Eso menciona Pablo, ¿no? Claro, entonces había una costumbre de que cada primer día de la semana, y entonces ellos dicen, bueno, aquí está Pablo también guardando un nuevo día de reposo, el día de la resurrección. Y lo mismo menciona aquí Hechos 27, el primer día de la semana dice que estaban reunidos los discípulos, y aquí están ellos reunidos para tomar para partir el pan, para la Santa Cena, ¿no? Y Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente y alargó su discurso hasta la medianoche. Bueno, eso es Hechos 27. ¿Qué puede decirnos de esas 2 citas que aparentemente enseñan que los discípulos, en todo caso Pablo, observaba y respetaba el primer día de la semana como día de Shabbat? Muy bien. En primer lugar, tenemos que analizar el texto. Dice el libro de 1 Corintios 16:2, pero hay que leer el contexto del 1. En cuanto a las ofrendas para los santos, hagan esto también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo ahí está hablando que algo ordenó en las iglesias de Galacia. ¿Qué ordenó? De que aparten una ofrenda especial para que como contribución para los santos de Jerusalén, como que él vendría a llevarlos de cada determinado tiempo para llevar esa ayuda a Jerusalén. Entonces el verso número 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, dice la Reina Valera. Entonces automáticamente cuando nosotros leemos cada primer día de la semana, ponga aparte algo, ellos piensan, como la mente latina,
piensan que cada domingo es la orden de Pablo, cuando se reúnan, pongan su ofrenda. No es eso lo que Pablo está diciendo. De hecho, si yo leo otras versiones como la Reina Valera 1977, la Reina Valera 1995, la Reina Valera antigua, nota lo que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardándolo por la bondad de Dios, para que cuando yo venga no se hagan entonces esas colectas. Ahora, nota lo que dice la versión SRB y la versión BGR. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa. ¿Dónde es que tenían que apartar una ofrenda? Cada primer día de la semana. O sea, al inicio de cada semana, ellos debían separar cuando inicia la semana. Y hay que entender que en el pueblo judío todo lo importante siempre se empezaba a planear desde el primer día de la semana, porque era el primer día de labores. Ese día ellos tenían que separar en su casa, apartar una ofrenda conforme hayan prosperado y guardar y decir: bueno, aquí aparto es de esta semana, la otra semana vuelvo a apartar también de la otra semana. Pablo, cuando venga, ya no va a haber una colecta de que traigan por acá, sino que cada uno separadito en casa tenga ya guardado, para que cuando Pablo viniese se saque y se dé. No es que pasaba un platillo. Tengo una curiosidad. ¿Por qué Pablo no habrá ordenado separar las ofrendas en sábado? Es en muchas culturas, y aún en el siglo I, había una ley judía que no debían tocar monedas o estar en tipo de negocios en el Shabbat. ¿Me explico? Por lo tanto, ellos lo hacían al comienzo de cada... Fuera del Shabbat. Sí, cada semana. Y era el tiempo de arrancar con todo lo que ibas a planear durante toda la semana. Por lo tanto, asuntos materiales. Sí, no existe, por lo menos en Hechos 16:2, una reunión. Y yo les recomiendo leer otras versiones como la traducción lengua actual, que es muy sencilla, que también dice lo mismo. Inclusive la propia Reina Valera dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. No dice tráigalo a la reunión y colóquelo en el platillo, no. En su casa, dice, ¿no? Obviamente las otras versiones dicen en su casa, porque eso es. Ahora, el otro texto que vos citaste es Hechos. Hechos, capítulo 20, ¿verdad? 20, verso 7. Muy bien. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Para qué se reunieron los discípulos? Para partir el pan. En el siglo I, ninguna persona se reunía para partir el pan de día, sino de noche, porque la cena del Señor era de noche. Así que esta reunión de aquí es de noche, es una reunión nocturna, y lo afirma el verso 8: y había muchas lámparas en el aposento alto. Nadie prende las luces, por lo menos allá, para en ese combustible que se quemaba de día, lo hacían de noche. Y esta reunión es de noche porque dice el verso 9 que un joven llamado Eutico se quedó dormido porque Pablo alargó su discurso y se cayó. O sea, y Pablo alargó su discurso hasta la medianoche. O sea, está hablando en sí que es de noche. Pero podríamos decir lo siguiente entonces: ¿cuándo fue esta reunión? Aquí dice: el primer día de la semana se reunieron para partir el pan. Ahora, tenemos que hacernos esta pregunta. Esta reunión, sabemos que es de noche, no puede haber sido el domingo por la noche. ¿Por qué? Porque si decimos que es domingo por la noche, en la Biblia el día termina a la puesta del sol y ya comenzaría el segundo día. Sería en este caso lunes. Esta reunión tiene que ser sábado por la noche. O sea, sábado al ocultarse el sol. Correcto, porque cuando el sol se oculta en la Biblia ya empieza el nuevo día. El día que comienza a la medianoche, eso es en el calendario gregoriano que fue puesto dentro de la iglesia, podríamos llamarlo católica, en el año 1582, si no mal recuerdo, por Papa Gregorio. Y ahí, desde ahí en adelante, del año 1582, o sea, siglo XVI, desde a partir de ahí la gente dice: el día comienza a la medianoche, termina a la medianoche, pero es dentro de un calendario romano. Pero dentro de la cultura bíblica, y para entender la Biblia, y la Biblia se escribió con el calendario bíblico, no con el calendario de Gregorio, tenemos que entender así, que el sábado se reunieron por la noche, porque sábado por la noche es ya primer día de la semana.
y ellos se reunieron para cenar, para hacer la cena del Señor. Esto va de acorde al historiador de Constantinopla, Sócrates, que él dice que los cristianos siempre se reunían el Shabbat y terminaban por la noche realizando la cena del Señor. Entonces va de acuerdo. Si quieren entonces agarrar Hechos 27 para justificar reuniones diurnas, no existe una reunión diurna, porque Pablo se reunió el primer día de la semana, o sea, sábado por la noche, hicieron la cena del Señor, él alargó su discurso a la medianoche, y cuando vino el alba, él ya salió porque se iba a ir de viaje. O sea, el domingo, en el día, podríamos decir, el primer día de la semana, en el día, Pablo lo pasó viajando. ¿Por qué no congregó? ¿Por qué no se quedó a congregar? No, porque esa reunión es sábado por la noche. Interesante. Ahora, pastor, si el sábado está en los 10 mandamientos, usted dice, por ejemplo, que explicó que no son 9, claro, sino que son 10, entonces ellos preguntan y dicen, bueno, ¿y cómo se hace con Colosenses 2, 14, 17? En la cual dice que la ley fue abolida, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a los potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Muy bien. Si nosotros vamos a Colosenses 2.14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. En primer lugar, tendríamos que decir, ¿está hablando aquí de los 10 mandamientos? De que Cristo cuando murió anuló el acta de los decretos. Si Cristo anuló los 10 mandamientos, tendríamos que pensar que en ninguna parte nosotros podríamos decir o prohibir a la iglesia el adulterio, el robar, el matar. O sea, vamos a ver que entraríamos en una pesadilla teológica si pensamos que Cristo con su muerte anuló los 10 mandamientos. De hecho, el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros no era eso. El acta de decretos que estaba en contra de nosotros es simplemente el registro que nos lleva o que marca nuestra condenación, por así decirlo. Entonces Cristo cuando murió, ¿sí?, anuló las acusaciones, se podría decir, de Satanás en contra de nosotros. Y no solamente las acusaciones de él, sino que también anuló, ¿qué cosa? A ellos mismos los despojó. ¿Sí? Por tanto, cuando dice aquí el texto, nadie os juzgue en comida y bebida, ellos interpretan literalmente que nadie tiene que juzgarte por lo que comas o por lo que bebas. Porque aquí dice, nadie te juzgue por comida y ¿por qué? Por bebida. Por bebida. Siempre se enfatiza en nadie te juzgue en comida. O sea, no hay que comer, hay que comer de todo porque nadie te puede decir nada. Pero la pregunta es, el texto dice que no hay que comer de todo aquí. Si nadie te juzgue por no comer de todo, ¿por qué toda la iglesia evangélica sí juzga al que toma cerveza? Porque no debemos decirle a ningún borracho, no tome cerveza, porque aquí dice nadie juzga en comida y en ¿qué? Bebida. Y en bebida. Pero verá que toda iglesia evangélica dice que el que toma cerveza sí peca. Entonces, se censuran a los ebrios. Correcto. Entonces, si este texto lo aplicamos de una manera así, entonces tendríamos que de alguna manera decir, entonces, liberar el alcohol. Todo lo que sea bebida, porque aquí dice no juzgues ni por comida ni por bebida. Ellos dicen no me digas nada por lo que yo coma. Claro. Pero ¿qué tal si el borracho también piensa lo mismo? Y dice, ¿sabe qué? A mí nadie me juzgue en lo que bebo, porque la Biblia dice nada. Entonces se justificaría de la misma manera. El problema es que aquí no está hablando de comida literal ni de bebida en el sentido literal secular. que estamos pensando. Sí. Ajá. Aquí está hablando de las ofrendas del Antiguo Testamento. Los pobres que no podían comprar una oveja, que no podían comprar ni siquiera un palomino, no tenían ese dinero, ofrendaban comidas, platillos de comidas. Eso lo dice el libro de Hebreos capítulo 10, capítulo 9, donde esas ofrendas de comida eran libadas con aceite, ¿sí?, con vino, y eran ofrecidas a Jehová. Cuando Cristo muere, quedaron anuladas muchos mandamientos que simbolizaban a Cristo. Por ejemplo, las ofrendas de animales representaban a Cristo, los sacrificios. El palomino representaba a Cristo. Y estas ofrendas que se daban
en el caso pobre, del pobre que no tenía para comprar lo demás, tampoco nadie debía estar obligado a traer, porque Cristo, cuando muere, de alguna manera se abulen leyes que enfocaban a él. Y había leyes como la fiesta de la luna nueva, como dice allí. La luna nueva era una fiesta que en realidad se tenía que hacer cada 1 de mes, ¿verdad? Entonces, esta fiesta de nueva luna, ustedes no lo van a ver más a través del Nuevo Testamento ni a través de la historia a ningún cristiano realizándolo, hasta que aparecieron unos en el siglo XX, XXI que queriendo realizarlo. Pues está bien que si quieren hacerlo, háganlo, pero no hay una ordenanza como de hacerlo en la iglesia primitiva ni en el Nuevo Testamento. Hablando también de que esta luna nueva se observaba bajo el cielo de Israel, porque allá es exclusivamente lo que se ordenó esto, y las cosechas giraban en torno de Israel. Podría yo leer el texto, por ejemplo, cuando dice: por tanto nadie te juzgue en comida y en bebida en cuanto a días de fiesta. El detalle es que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar en el Levítico 23 7 fiestas que Dios establece a su pueblo. Y estas 7 fiestas eran observadas en Jerusalén, en el lugar que Jehová escogió. Estas 7 fiestas, mencionándolas desde un principio, como la Pascua, primicias, panes sin levadura, la fiesta del Shavuot, que es la fiesta de las semanas, o Pentecostés, la fiesta, viene luego la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta de las cabañas. Se celebraban en Jerusalén porque eran fiestas de peregrinación. Ojo, estas fiestas no eran observadas fuera de Jerusalén, sino dentro de Jerusalén. Punto 2. Estas fiestas debían celebrarse en 3 caminatas que se hacía al año, en 3 veces. Por eso dice la Biblia: 3 veces subiréis a Jerusalén cada varón y se presentaréis delante de mí. Entonces, estas 7 fiestas de alguna manera simbolizaban a Cristo. Por ejemplo, podríamos hablar de las 3 primeras fiestas: la Pascua, las primicias y los panes sin levadura. La Pascua representaba a Cristo como el sacrificio del Cordero. Las primicias hablaba de la resurrección de Cristo. Los panes sin levadura hablaba de la sepultura de Cristo. Entonces, cuando Cristo viene, estas fiestas de alguna manera pierden su simbolismo profético. ¿Y esos días de reposo que habla ahí? Eran esos días de reposo que hablan aquí, que nadie te puede juzgar, eran justamente esos 7 sábados de reposo que se observaban en Jerusalén. Que no necesariamente caían sábado. No necesariamente caían sábado. Por ejemplo, el primer sábado de los 7 era el 15 del primer mes, que era el primer día de los panes sin levadura. El otro sábado era el 21 del primer mes, el último día de los panes sin levadura. El otro sábado 3 era el día de el día de Shavuot, que es el Pentecostés, que caía 50 días después del día de primicias. Luego viene el día de la fiesta de las trompetas, que era el 1 del 7º mes. Luego el 10 del 7º mes, que era el día de expiación. Luego el 15 del 7º mes, que era el primer día de cabañas. Y el 22 del 7º mes, que era el último día de cabañas. Esos 7 sábados son los que se le conoce como sábados también, o reposos también, de los cuales Cristo, cuando muere en la cruz, elimina, por así decirlo, esos sábados, porque si esos sábados estarían vigentes, no tendríamos que guardarlo aquí, tendríamos que guardarlo allá en Jerusalén, porque no se pueden celebrar esos sábados fuera de Jerusalén. Por eso había que ir a Jerusalén 3 veces al año. En cambio, el sábado del 7º día se celebraba en cualquier lugar. Lo dice el libro de Levítico 23, 3, y eso cualquiera lo puede leer en casa. Levítico 23, 3, refiriéndose al sábado del 7º día, dice el verso 3: 6 días trabajarás, mas el 7º día es de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es a Jehová, donde quiera que habites. En cambio, los otros era necesariamente en el templo. En Jerusalén. Okay, sí. en Jerusalén. ¿A qué ley se refiere Romanos 10:14? Porque nos mandaron ese texto y dice: pero si el fin de la ley es Cristo. Se refiere a toda la ley. El fin en sí de la ley, el núcleo de toda la ley,
de la Torá completa, cuando dice el fin de la ley es Cristo, la palabra griega allí es telos, que significa propósito, meta. Es como quien decir, yo he venido a Bolivia con el fin de acompañarlos en algunos programas. No Sí. significa final. No, Ok. significa meta, o sea, meta, propósito. El fin de la ley Es llevarte a Cristo. es llevarte a Cristo, Ok, no fin de finalización. muy bien. Perfecto. Ahora, pastor, ya que queda poco tiempo, entonces se dice que en los sábados, dicen aquí, en los sábados se hacía sacrificios. ¿Correcto? Ajá. Entonces, ellos dicen que entonces de esa forma se guardaba el sábado. ¿Cómo habían de guardar el sábado? Dice, con holocausto. Por ejemplo, Números 28, 9 y 10 dice, mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, con ofrenda y con libación. Es el holocausto de cada día de reposo. Además, el holocausto continuo de y su libación. Ahora, si se guarda el sábado, ¿por qué no se hace sacrificio? Por la sencilla razón de que los requerimientos que se hacían en el sábado fueron anulados. Por ejemplo, como sacrificar animales. Y esto está claro por la sencilla razón que aunque el sábado es vigente, por ejemplo, en el principio Dios establece el sábado, pero no estaban los sacrificios. De la misma manera, los sacrificios solamente son una sombra que enfocan al Mesías. Después del sacrificio de Cristo, cesa lo que se dice el sacrificio o el ritualismo que se hace en el sábado, pero no el sábado en sí. O sea, los sacrificios estaban apuntando al sacrificio de Cristo. Sí, por eso es que la iglesia del Nuevo Pacto, y tú vas a ver a través de la Biblia y la historia que ellos están guardando en las sinagogas inclusive el sábado y nunca están matando animales. Y la otra pregunta sería, si el sábado necesariamente tiene que ser con sacrificios, tendríamos que pensar que en la Tierra Nueva tendríamos que guardar el sábado y al mismo tiempo sacrificar animales. Pero eso es incoherente. O sea, hay normas que la Biblia manda que ese mandamiento sigue vigente, pero no en sí lo ritual que se hacía. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento se mataba a una persona que transgredía el Shabbat, como la ley del apedreamiento lo ordenaba. No guardarlo hoy en día no implica una muerte instantánea, pero yo creo que cualquiera que quebranta un mandamiento, pues es pecado, y el pecado tiene condenación y muerte en su debido tiempo. Alguien puede decir, ¿por qué no apedreas al que no guarda el sábado? La misma pregunta le haría. ¿Por qué no apedreas al adúltero? Porque la Biblia dice que el adúltero tiene que morir apedreado. Entonces, aunque para ellos el adulterio sigue siendo pecado, nadie apedrea a nadie. ¿Por qué? Porque para ellos ese mandamiento está vigente y es uno de los 10, pero no está vigente la ley del apedreamiento. O sea, los mandamientos en sí están vigentes, aunque las cosas rituales que se practicaba han quedado en el pasado. Muy bien, ahora Una última pregunta, ya por el tiempo. Me imagino que hay todavía varias preguntas que nuestros amigos oyentes en este momento se están haciendo, pero háganos llegar sus consultas, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes a los contactos que ustedes ya conocen, que están en pie de pantalla. Y una de estas, por ejemplo, es, dice uno de nuestros amigos oyentes, respecto a Mateo capítulo 12. Los discípulos fueron y recogieron espigas en sábado y los fariseos censuraron esta actitud. Entonces aquí dice, Jesús con esta actitud, él derriba la cultura del sábado para instituir un nuevo Shabbat, que es el domingo. Pastor, disculpe, para que pueda cerrar la idea, ya que queda poco tiempo, entonces responde esta pregunta acerca de este versículo de Mateo y termina explicando. Entonces, bueno, si el sábado no fue abolido, ¿de dónde viene el domingo? Muy bien. Ok. Mira, Deuteronomios 23, 25 dice así, cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tus manos y más no puedes meter la hoz a la mies de tu prójimo. Entonces, en la Biblia hay una orden muy bien. Cuando una persona tenía hambre, podía entrar a la mies de su prójimo y arrancar espigas con sus manos, comerla. Lo que no podía hacer es aplicar la hoz.
Cuando Jesús viene en un día sábado de Betania a Jerusalén, Él endereza por en medio de un sembrado de campo. Y los discípulos, si tú lees Mateo 12 y los otros evangelios, dicen claramente que los discípulos cruzando o cómo pasar, ellos con sus manos arrancaron espigas, el cual no estaba prohibido por la Torá, pero los judíos habían establecido una ley. Los fariseos de la escuela de Shammai dijeron, menos el sábado. El sábado no hay que arrancar una fruta. Pero esa ley no está en la Biblia. Es una ley de transgresión, pero de transgresión rabínica. Entonces, cuando sus discípulos arrancaron espigas, ¿cómo cruzar en el sábado? Porque dice la Biblia que no es que salieron a arrancar espigas porque tuvieron hambre. No, ellos cruzaron de Betania a Jerusalén. ¿Y cómo pasar? Arrancaron como que tú arrancas una naranja, un mango, y te vas comiéndolo. Eso fue lo que hicieron. Pero arrancar... Pero no era transgresión. No era transgredir la ley. A la ley del era sábado. transgredir la tradición que ellos habían entablado. Entonces, ellos le dijeron, mira, tus discípulos transgreden la ley. ¿Me explico? Pero no había ninguna transgresión de la ley, pero sí había una transgresión de la ley. La tradición. De la Humana. tradición ellos. Podemos judía. decir tradición. Sí, Ajá. porque tendríamos que decir de otra manera de que Cristo es un promotor de violar la ley de Dios. Claro. Y en toda la Biblia, el evangélico cree de todo corazón que Cristo fue el único que cumplió toda la ley. Y si cumplió toda la ley, entonces no violó ninguna. Y eso incluye que guardar el sábado. Si Cristo hubiera violado el sábado, no hubiera muerto crucificado, hubiera muerto apedreado y hubiera sido la ocasión para matarlo, ya que buscaban cómo matarlo. No hubiera sido la ocasión de hacerlo sin buscar testigos falsos, ¿verdad? Ahora, no me acuerdo tu pregunta. Bueno, si el sábado está vigente, Claro. en ninguna parte de la Biblia se dice que Cristo eliminó la ley y el sábado. ¿De dónde viene entonces el domingo como día del Señor o día de reposo? Creo que esta pregunta va a ser un adelanto apenas de un próximo programa, porque yo sé que hay mucho por argumentar al respecto. Claro En que sí. pocas palabras, díganos En pocas la gran palabras. pregunta, ¿de dónde viene entonces la cultura de guardar el domingo? Cristo resucita el primer día de la semana, eso lo afirma la Biblia y la historia desde el primer siglo hasta el día de hoy. Los cristianos del primer siglo, 2, 3 en adelante, empezaron con buena intención a decir, vamos a celebrar una fiesta en este domingo por la resurrección, pero ellos nunca pensaron eliminar el Shabbat o quitar el Shabbat o aún más pasar los atributos del Shabbat al domingo. No, sino que como fiesta lo establecieron así. ¿Cómo hicieron en el Antiguo Testamento que guardaron Hanukkah, guardaron Turim y otras fiestas más que los judíos agregaron a su calendario sin la orden de Dios, por devoción propia? El problema está que el domingo, en el siglo IV, se atrevieron la gente a decir que todos los atributos del sábado pasen allá y eliminemos el cuarto mandamiento. Entonces el domingo se guarda por tradición. ¿Y nos podría decir promovido por quién? Promovido por los cristianos desde el primer siglo, que debían decir, hay que alegrarnos en este día. Pero promovido como olvidémonos del sábado Ajá. a partir del siglo II, III en adelante. Sí, eso Claro. fue el Era cambio. una actividad extra, ¿no? Era El una Shabbat. actividad extra, correctamente. Era un día de alegrarse porque Cristo resucitó y que debían de observarlo en el sentido, no de guardarlo dejando de trabajar. Porque siempre yo menciono a este historiador de la iglesia de Constantinopla, Sócrates. Él dice que el sábado que el domingo era un día que hacían la cena del Señor, pero era un día normal de trabajo. O sea, nadie lo guardó en el sentido como el Shabbat, sino simplemente era un día de alegrarse. Ahora, ¿se puede decir que el emperador de Roma tuvo influencia en eso? Él tuvo influencia en eso como para quitar el sábado y colocarlo ya en su reemplazo como el día que represente al imperio, por así decirlo, universalmente. Él le dio una manera obligatoria, porque si tú lees la declaración de Constantino del 321, del 7 de marzo, dice, donde él ordena que descansen todos y todos los talleres cierren. O sea, a partir de ahí da esa orden. Antes no se cerraban los talleres en domingo porque es el primer día de la semana, el primer día de trabajo. Por lo tanto, el único día que se cerraba todo tú encuentras en el sábado. Pero a partir del IV siglo con Constantino, él da esa orden, ese veredicto de obligar. Y nota que inconscientemente está colocando lo que al sábado Dios le dio, ahora le pone al domingo. Y lo peor de todo es que a partir de Constantino hay como una fuerza a aquellos que lo siguen haciendo, como que a deshacerse y de que deben trabajar el Shabbat. O sea, ahí está el problema. Ese es el problema. Tenemos con seguridad bastantes preguntas, muchas cuestiones todavía, pero se nos ha acabado el tiempo para este programa.
Como dije al inicio, escríbanos, manden sus dudas, sus interrogantes respecto a no solamente al sábado. Usted puede tener muchas dudas respecto al contenido bíblico. Así que vamos a estar atentos y muchas gracias por haber estado con nosotros. Pastor, gracias una vez más por Gracias, mi hermano. haber atendido nuestra invitación. Gracias, Daniel, por la compañía. Y nos vamos a encontrar en un próximo programa. Dios les bendiga.